Buenos saludos y bendiciones a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Desde la iglesia Oasis de Bendición de la urbanización Las Corinas en Puerto Cabello, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Les saluda su hermano el pastor Miguel López. Vamos a hablar en esta preciosa hora de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Ok? Esa es la palabra que Dios nos revela para este día. Por lo tanto, en obediencia vamos a estudiarla. Vamos a saber quiénes son los 4 jinetes de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en griego significa descorrer la cortina. ¿Ok? Apocalipsis en griego significa descorrer la cortina. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algún gobierno va a inaugurar una estatua, ellos le colocan como una cortina encima que la cubre hasta que la van a inaugurar, y entonces ellos la descubren o la descorren, es decir, Apocalipsis. ¿Estamos entendiendo? O cuando los carros de lujo que están saliendo al mercado nuevo hacen como especie de una presentación, los dueños invitan a muchas personas, muchas empresas, y lo tienen cubierto con una cortina, y luego Apocalipsis lo descubren. ¿Ok? Esa es la palabra Apocalipsis. Entonces, Dios nos corre la cortina en este libro y nos permite asomarnos a la ventana y poder ver lo que a través del Espíritu Santo Él nos quiere mostrar. Dios nos permite a través de este libro, Apocalipsis, asomarnos al futuro para ver cómo va a terminar la humanidad. Apocalipsis también significa revelaciones. ¿Ok? Este libro fue escrito para describir los 21 juicios de Dios, que son, punto número 1, los 7 sellos. Punto número 2, las 7 trompetas. Punto número 3, las 7 copas. Los juicios de los sellos son los que inician la gran tribulación, o lo que se conoce como la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 13 versículo 9 dice: he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. ¿Ok? Entonces también podemos ver en el libro de Apocalipsis cuando comienza la gran tribulación y se abren los primeros sellos, que es el primer juicio de los 21 juicios que tiene Dios para la humanidad en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 5 versículos 6 al 9 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Señor Jesucristo es el que abre los sellos.
primer sello es el sello del caballo blanco. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trompeta o con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjense ustedes, este primer jinete del caballo blanco del Apocalipsis describe a la persona del anticristo. ¿Ve? Dice que viene con un arco, pero sin flecha. Ojo con esto. Cuando te habla de que un arco pero sin flecha, esto simboliza la paz. Y un caballo blanco, porque antiguamente los conquistadores que entraban en Roma, luego de conquistar una ciudad, se presentaban ante el emperador romano en un caballo blanco, y esto representaba que él era el capitán o el vengador de todo lo que le habían encomendado. ¿Ok? Entonces el anticristo se va a presentar como que como un vencedor, pero en un caballo blanco que representa la paz, y trae un arco pero no tiene flecha. Eso indica que hay paz, porque un arco sin flecha es inofensivo, es como una pistola sin bala, algo así. ¿Estamos claros? Dice la Biblia que el anticristo va a entrar como símbolo de paz. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La Biblia, cuando nos habla simbólicamente del cordero, nos está representando a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando habla de dragón, está representando simbólicamente a Satanás, el diablo. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Dice que va a subir de la tierra, es decir, va a resucitar. Ya ustedes saben quién es el anticristo, porque en clases pasadas lo estudiamos. Va a resucitar. Dice que cuando resucite, todo el mundo primero se va a impresionar, porque es algo milagroso, algo que no está nadie acostumbrado a ver. ¿Ok? Una resurrección de un hombre que murió hace años, y resulta que aparece como un cordero. O sea, en pocas palabras, se va a presentar hablando bonito, así con la cara bonita, parece un corderito, y todo el mundo va a quedar asombrado. Mira, resucitó, qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí, qué lindo, su santidad, hermoso. Pero cuando habla, dice que habla como un león. Esto no significa que va a hablar como la película de Exorcista. No, nada de eso, porque si no nadie se acerca. Cuando dice que habla como un león es porque las palabras que suelta son palabras que no vienen de parte de Dios. Incluso lo primero que te puede decir, por decir algo, Dios se le bendiga a todos, y todo el mundo alegre, ay, aleluya. La Madre de Dios, la Virgen María, les manda saludos. Ya ahí está hablando el diablo, no te está hablando feo con voz ronca, pero esa palabra no viene de Dios, porque primero que nada Dios no tiene madre. ¿Ves? La Biblia nos enseña que es sin padre, sin madre, sin genealogía y sin principio de día. Él es el gran yo soy, Él es el eterno, Él es el que subsiste por Él mismo. Entonces, ¿cómo tú me vas a venir? Ya ahí te está hablando, ¿quién? El diablo, pero con una cara bonita, una cara de cordero, pero lo que habla. Entonces muchas personas piensan que es que va a hablar como el exorcista, porque muchas personas se guían por Hollywood. No, hermano, y esos son temas que vamos a estudiar más adelante, igual que los extraterrestres. La gente cree que E.T., estamos hablando de E.T., no, señor. Después más adelante sacamos ese tema también es un tema escatológico muy importante, amén, que debemos saber los cristianos. Entonces, el anticristo se mostrará como un gobernante de paz los primeros 3 años y medio, y todos le creerán. ¿Ven? Dice, el segundo caballo salió cuando se abrió el segundo sello, y es el caballo bermejo. ¿Ven? ¿Qué es el caballo bermejo? La palabra bermejo significa rojo o escarlata.
¿ok? Rojo o escarlata. Yo no sé dónde usted ha visto esos colores, escarlatas o rojo. Alguien los usa. Hay una religión que usa mucho esos colores. Ahora, aquí dice claramente que el segundo caballo salió cuando se abrieron entonces el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Escuche bien, cuando la Biblia nos habla de seres vivientes, nos está diciendo acá en Apocalipsis, esos seres vivientes son querubines, ¿ok? Son querubines que tienen cara de león, dice que tienen cara de becerro, cara de hombre y cara de águila. Eso te lo puede leer también en Ezequiel capítulo 1, desde el 12 al 20, y en Isaías capítulo 6, 1 al 3. Entonces, estos querubines que tienen cara de león, cara de becerro y cara de hombre, ¿verdad? Son los 4 seres vivientes. También estos 4 seres vivientes representan lo que son los 4 evangelios, porque el león representa el valor majestuoso, el becerro representa la fuerza, el hombre representa la inteligencia y el águila volando, porque la Biblia dice que es cara de águila volando, porque son dos cosas, un águila echado o un águila volando. Es como, por decirte algo, nosotros, una cosa es nosotros sentados, ¿verdad? Y otra cosa es nosotros en la moto. Imagínate cómo andamos nosotros en pila viendo para los lados. Pero el águila volando, por eso es que la Biblia lo refleja así, una cara de águila volando, dice, para que tú te des cuenta que cuando está volando estás activo. ¿Ok? Porque una cosa es cuando el águila está echado, puede tener los ojos cerrados, flojeando. Pero cuando está volando anda activo. Amén. Así como usted cuando está sentado ahí viendo televisión, tranquilito. Pero cuando anda en la moto, anda en pila, no se le vaya a montar un muchacho con un caballito de eso, la moto en la espalda. Entonces, sí que andaba avispado, mano. Ok. Bueno, entonces más o menos es una idea de lo que le estoy dando. Y entonces en Mateo también representan los 4 evangelios, que representan al hombre. Por lo menos Mateo representa al hombre, porque habla de la genealogía humana, ¿ok? De nuestro Señor más que todo. En Marcos representa al león, ¿ve? Que habla claramente que la voz del que clama en el desierto, una voz que clama, que es como comienza el evangelio. En Lucas simboliza al toro, que son los sacrificios, donde comienza el sacerdote Zacarías. Y en Juan simboliza al águila, porque te habla claramente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Te habla de las alturas. Mayormente el libro de Juan te habla puro de las alturas. Ese libro es muy bello, ese libro, bueno, a mí me encanta. ¿Ok? Entonces, estamos claros que cuando los seres vivientes que le están mostrando aquí en Apocalipsis 6:3 dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese segundo caballo representa la guerra. ¿Ve? Luego que el anticristo viole el tratado de paz, viene una guerra de carácter mundial, donde serán asesinadas la mayor parte de la humanidad por este jinete. ¿Ok? Y el tercer jinete del Apocalipsis está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una pesa, esa es la que te ve en la carnicería, en la bodega. Una balanza en la mano. Verso 6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete del caballo negro del Apocalipsis representa el hambre. El hambre que van a pasar muchas personas en el planeta Tierra
por culpa del segundo jinete del caballo rojo que representa la guerra. O sea, por culpa de la guerra va a haber hambruna. ¿Ven? El versículo 6 dice: 2 libras de trigo por un denario. Y un denario era el salario mínimo que ganaba un obrero en tiempos de Roma. ¿Ok? Un denario. Mire usted eso. O sea, que con su salario él podía comprar solamente 2 libras de trigo. Con su salario. O sea, si lo traducimos 2 libras a gramos, que es lo que nosotros utilizamos, o a kilogramos, estamos hablando de 900 gramos. Y nosotros no usamos el trigo, sino la harina de maíz, por decirte algo, que es la más usada acá nosotros. Esto equivale a que lo que tú vas a poder comprar con tu sueldo va a ser 900 gramos o 1 kilo de harina pan. ¿Qué te parece? Por culpa de la inflación del jinete del caballo rojo que representa la guerra. O sea, por culpa de la guerra va a haber una inflación, aunque ya prácticamente Venezuela tiene una economía de guerra. Y no es mentira, porque ¿cuántos ganan mensuales? Salarios son $4 que le depositan a las personas, sobre todo a los que están pensionados, $4. Con esos $4, fíjate tú, estamos casi como que si estuviera galopando ya este caballo por aquí, por Venezuela. Es como que arrancó y pasó por aquí. Pero que se haya por otro lado, que se vaya para el infierno, para donde es, para que no dañe a nadie. Pero lo cierto es que la economía en aquel entonces, aquí te lo dice la Biblia, que claramente dice que 2 libras de trigo por un denario. Entonces, en aquel entonces, cuando esto fue escrito, un denario era el salario mínimo de un obrero en Roma. ¿Ok? Tú lo tienes que buscar de comparar, ¿ok?, con la actualidad en lo que nosotros vivimos. Y si hay otro país como México, Chile, Argentina, ellos utilizan pesos, otro tipo de moneda, ellos tendrán su salario, pues su salario será lo que dice equitativamente a lo que ellos van a poder comprar. Pues igualito, 1 kilo de cualquier cosita, la cola para comprar 1 kilito de harina por mes. O sea que habrá mucha gente muriéndose de hambre. Y el cuarto jinete del Apocalipsis viene en un caballo amarillo. Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. La palabra Hades, recuerden que significa Seol en griego, en hebreo, perdón. Hades en griego y en español es infierno, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, la muerte, ese jinete que montaba ese caballo amarillo que representa la muerte, andaba con él en Hades, dice, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Es decir, fíjense ustedes, se les dio potestad de matar con hambre, con lo que hace el jinete anterior, y con guerra, con lo que hace el otro jinete. Entonces, la muerte se le dio potestad de acabar con una 4ª parte de los habitantes de la tierra. Entonces, actualmente nosotros somos en la tierra aproximadamente 8.000 millones de personas, y al cuarto jinete del Apocalipsis se le dio el poder para matar a una 4ª parte de los habitantes de la tierra. Estamos hablando de 2.000 millones de muertes. 2.000 millones. Imagínate tú, si en Ucrania en este momento hay una guerra, y ponle tú que hayan 100.000 muertos hasta ahora, o la que hay con Hamas e Israel, hay aproximadamente 25 o 30.000 muertos, ponle tú, generalizando. ¿Qué sucede con eso? Que para llegar nada más a 1 millón de muertos, hay que ponerle. Y para llegar a 10 millones de muertos, hay que ponerle. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató cantidades de personas, hubieron aproximadamente, según los estudiosos, un aproximado entre 50 millones de muertos. 50 millones. Pero para llegar a 2.000 millones hay que ponerle corazón.
imagínate tú, tanta gente muriendo. Y el Hades o el infierno dice que estaban con el cuarto jinete del Apocalipsis, ¿verdad? El cuarto jinete representa la muerte, pero el infierno andaba con él. Eso significa que los 2.000 millones de muertos que van a acontecer, ninguno será salvo, toditos van directo para el infierno. No hay ninguno salvo. El infierno anda al lado de la muerte. Vete para acá, vete, como un saco, echando a la gente ahí como un saco. O sea, el infierno es como el saco de la muerte. Véngase. Entonces, el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, nada más para darte una idea, hay 1.300 millones de habitantes. Eso quiere decir que habrá de morir 2 continentes americanos aproximadamente. 2 continentes para poder calcular 2.000 millones de personas. Así que estos 4 jinetes del Apocalipsis es lo que se le viene al mundo. Así lo dice Mateo 24:21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es algo que nunca ha acontecido ni acontecerá, es algo catastrófico sobremanera grande. Entonces, lo bueno de todo esto es que Dios es amor para con sus escogidos, y Él nos ha librado a nosotros, su iglesia, de todo esto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero nosotros como iglesia, antes de que esto comience, seremos arrebatados. Amén. Y estaremos en las bodas del Cordero. Y esos 7 años de tribulación y de gran tribulación lo estarán viviendo aquellos que no abrieron su corazón y aceptaron el llamado que Dios le hizo aún antes de la fundación del mundo. Ya los había escogido y lo había predestinado, pero prefirieron y se cegaron y decidieron seguir obedeciendo a su necio corazón y haciendo lo malo, creyendo que estaban haciendo lo bueno. Así que, mi hermano, mi amigo, escucha bien. Si Cristo te ha llamado, obedécele. Porque recuerda, para la salvación y para el llamamiento, eso es único y exclusivo de Dios. Porque Juan capítulo 6, verso 44 dice que ninguno. Y cuando Jesús dice ninguno, recuerda bien, es ninguno. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trae. Así que si tú estás en Cristo es porque el Padre te trajo. El Espíritu Santo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado. Y si el Espíritu Santo te trasladó, entonces dale gracias a Dios. Ahora te toca a ti. Dios dice en su palabra, he puesto delante de ti la vida y la muerte, y te aconseja, escoge pues la vida y vive. Ahora depende de ti. Ahí es donde está el libre, ahí es donde entra tu libre albedrío. No para la salvación no tienes libre albedrío. Esto es algo que Dios escoge. Dios te escogió, pero ahora tú decides si aceptas el llamamiento de Dios o prefieres seguir viviendo conforme a la voluntad y a los deseos de tu carne. ¿Ok? Aunque estamos en la carne, pero no vivimos según la carne, porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de su palabra. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Así que, mis amados hermanos, se les ama, se les quiere mucho, estemos orando mucho por las personas. Recuerda bien claramente que no elegiste tú al Señor, sino que el Señor te eligió a ti. Así que si tú quieres que tus hijos o tu familia camine con Jesús, ya deja de atosigarlo y decirle que arrepiéntete. Órale a Dios y recuerda que el Señor a través de su Espíritu hizo una promesa y dijo, cree tú y tu casa será salva. Así que el Señor mismo a través de su Espíritu es el único que convence al hombre de pecado, de juicio y de equidad. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para todos. Amén.